Hola, hola. El día de hoy quiero abrirte mi corazón compartiéndote la razón por la cual yo decidí hablar sobre mi abuso. Algo que yo sé que muchas personas me han dicho en comentarios, en mensajes que me han mandado, incluso hablando personalmente, que he tenido mucha valentía en hablar sobre ese tema. Y la verdad, sí, es muy valiente hablar sobre ese tema, pero también hay miedos. Tengo hablando sobre ese tema ya casi 2 años y las primeras veces que yo hablé sobre ese tema, o sea, yo tenía muchísimo miedo, mucho miedo. Igual que me imagino que si tú llegas a pasar una situación así, me imagino que tienes miedo de hablarlo, de expresarte, de no saber cómo hacerlo. Igual yo estaba en esa situación, pero yo creo que entre más hablamos, más sanamos. Por eso no creo que nada sea casualidad. De hace mucho tiempo había querido abrir un canal de YouTube, pero aún no me sentía como que con esa seguridad y de hecho cuando lo abrí apenas hace poco tiempo no me sentía segura todavía. Pero decidí abrirlo, dije, creo que es el momento correcto, voy a abrirlo, voy a hablar un poquito porque yo he hablado sobre este tema, pero en otras redes sociales. Déjenme, voy a acomodar esto aquí para no estarlo tanto aquí agarrando. A ver si se queda. Y bueno, aquí yo tengo mi tacita de té, todavía está caliente, pero me hice el día de hoy un tecito de manzanilla, dije algo así relajante, todavía está algo caliente, así que vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a platicar sobre el tema, ¿por qué decidí hablar sobre mi abuso? Bueno, hace 3 años empecé yo mi proceso de sanar. Tenía muchos miedos y de hecho yo creo que siempre vamos a tener miedos a muchas cosas y son trabajos día a día que tenemos que hacer como seres humanos. Siempre vamos a tener miedo a algo en la vida. Pero yo tenía demasiados miedos, demasiados. Incluso hablar en cámara, o sea, era un miedo horrible, horrible, de verdad. Ese miedo de que hasta ataques de pánico, que el corazón se te acelera. O sea, era un miedo demasiado, demasiado grande. Y a pesar de eso, yo hacía mis videos. Pero yo dije, necesito ver de dónde viene ese miedo. Y como les decía en el anterior video, muchas de las cosas, los miedos o esas inseguridades que a veces tenemos pueden ser de qué fue lo que vivimos en nuestra infancia. Y en este caso, pues de ahí salió esa raíz de parte de mi abuso que yo había vivido. Ese miedo que en ese momento, esa niña que tuvo miedo de hablar, de expresarse, pues obvio que lo iba a mostrar ahora en adulta, ¿verdad? Entonces, de ahí fue mi trabajo de sanar eso lo que yo había vivido y ya pues de ahí perder poco a poco el miedo. Entonces, como les menciono, hace 3 años yo empecé este proceso de sanación. En ese tiempo que yo estaba en ese proceso me llegó un pensamiento y yo lo he creído que fue de parte de Dios de escribir un libro contando mi historia. Y yo en ese momento les voy a platicar exactamente cómo fue esa ocasión. Yo recuerdo que yo estaba en el cuarto y me llegó como que ese pensamiento, haz un libro de tu historia. Y fue como que yo, o sea, como que yo sola frené ese pensamiento. Yo dije, no, o sea, porque estoy pensando esto. No sé si alguna vez les haya pasado, pero a veces que llega un pensamiento dices, no, o sea, yo no puedo hacer eso. Y, o sea, como que mismo lo frenas, ¿verdad? Entonces yo dije, no, o sea, yo no puedo hablar de mi historia. Es algo fuerte que incluso muchas personas no lo sabían y yo decía, no, yo no puedo hablar sobre ese tema, no, no. Pero de ahí siguieron esos pensamientos, ya eran sueños, em, eran varias cositas que me estaban llevando a que tenía que hacerlo. Y yo decía, no, o sea, ¿qué está pasando? Y en ese momento, miren, les voy a enseñar, aquí está mi libro, este fue el que escribí, ya va a tener 2 años que yo lo escribí. Y en ese momento yo quería escribir otro libro. Pero cuando yo estaba escribiendo la otra historia,
me detuve, o sea, me quedé como paralizada en ese tema porque ya no me llegaban ideas, ya no sabía ni qué hacer. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tengo esa claridad de terminar esa historia si yo quiero hacer mi libro? Pero estaban esos, es que no, tú tienes que escribir tu historia, lo que viviste. Y dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Recuerdo ese día, estaba yo sola aquí en casa, salí al patio afuera y hablé con Dios. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué me están llegando esos pensamientos? Yo no quiero hacerlo. Yo no quiero escribir mi historia. Y yo siempre he creído en que para todo hay un porqué. Es algo que yo siempre he creído en mí. Y en ese momento yo dije, ok, si este pensamiento me está llegando, si necesito hacer eso, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de hacerlo? Y obvio, no quise pensar en ese momento las cosas negativas mías que después las pensé, pero en ese momento no quise pensar como, por ejemplo, qué va a pensar las demás personas, cómo yo voy a contar o sea, qué voy a decir. O sea, no quise pensar en ese momento eso, no me llegó en realidad esas ideas, sino que en ese momento pensé, ¿qué hay detrás de escribir yo ese libro? ¿Quién necesita leerlo? ¿Quién necesita conocer mi historia? ¿Quién necesita inspirarse de esa historia? ¿Quién necesita también sanar esa parte de su vida? Sanar un abuso. Empezaron a llegar todas esas como preguntas de que por esa razón necesitaba yo hacer ese libro. En ese momento le dije a Dios, quizás hay un propósito detrás de ese libro que yo no lo veo, por ahora no lo entiendo, pero quizás hay un propósito. Si eso es lo que deseas que yo haga, lo voy a hacer. En ese momento yo entro de nuevo a mi casa, al cuarto, y me llegaron todas esas ideas del libro anterior que yo les estoy comentando que me había paralizado, o sea, me había trabado con la historia, bloqueado. Y me empezaron a llegar todas esas ideas de esa historia. Y yo fue como que dije, wow, pues ahora yo ya tengo mi libro, ya tengo esa idea de la otra historia que yo quería escribir. Dije, pues ya lo puedo hacer. Pero, ¿qué pasa ahí? Muchas veces pedimos algo y prometemos algo y no cumplimos. Ya que ya tenemos lo que queremos, ya no cumplimos. Y en ese momento yo dije, bueno, yo ya tengo mi historia, puedo escribir mi libro. Pero yo le dije a Dios que mi primer libro iba a ser mi historia. Que si ese era el deseo que me estaba poniendo dentro de mí, lo iba a hacer. Y yo dije, y ahora no me puedo hacer para atrás, lo tengo que hacer. No puedo decir no puedo, no me puede llegar el miedo, lo tengo que hacer. Y así empezó esa aventura de hacerlo. Así temblando, con miedo. Fueron días de llorar, fueron días de no saber por dónde empezar, pero al final lo hice. Y aquí está mi libro, que se llama De niña abusada a mujer felizmente casada. Te cuento cómo logré superarlo, que lo pueden encontrar en Amazon. Pero igual les voy a dejar el link aquí en este video para que ustedes lo puedan leer un poquito. Y esa fue una de las razones por la cual yo decidí contar mi historia. Por esa sensación que a veces siente uno en el cuerpo, que dice uno, necesito hacer esto. Y a veces no sabemos por qué razón, pero hay algo que está llegando adentro de ti que dice, es que tienes que hacerlo. Y decidí seguir eso que yo escuchaba, eso que yo sentía. Y pues aquí está, miren, ya casi 2 años y aquí está este libro. Ustedes no saben cuántos mensajes bonitos he recibido de personas que lo han leído. Me han dado las gracias. Incluso hay personas que no habían hablado sobre su historia y han hablado ya en este momento. Yo he creído con cada mensaje que yo he recibido que ese propósito se está cumpliendo. Y Dios sabe por qué, por qué hace las cosas, por qué pasan las cosas. Y ahorita en este momento yo me siento contenta de haberme escuchado,
de haber escuchado a Dios y de haberlo hecho, de haber tomado acción, porque muchas veces simplemente pues escuchamos y ahí queda y no tomamos esa acción. Yo sé que es un tema muy, muy difícil, pero no simplemente después de haberlo hecho el libro, no simplemente quedó en ese deseo de inspirar a alguien más, sino que dentro de mí había otro deseo que yo no lo sabía hasta después de hacer este libro. Había algo dentro de mí que me decía, tienes que hablar para que inspires a otras mujeres o hombres, porque eso del abuso no discrimina a nadie, o sea, es parejo. Hay muchas situaciones que no solamente las mujeres lo pasan, sino los hombres también. Había un deseo dentro de mí de inspirar para que otras personas también hablaran. Otras personas también dijeran, wow, ella lo hizo aunque tuviera miedo y yo también lo puedo hacer. Yo también puedo sanar, yo también puedo hablar. Y en terapia descubrí algo que yo sabía, pero no quería hacer caso. Yo sé que muchas personas lo saben, que somos una cadenita. Venimos generación en generación repitiendo lo mismo. Y mientras nosotros callamos, mientras nosotros permitimos que nos hagan mal o que hagan mal a alguien más, eso va a seguir. Y a mí eso ya me lo habían dicho. Años atrás me lo habían dicho. Pero muchas de las veces nos lo dicen y no lo entendemos. Por más que nos lo digan, no lo entendemos. Y así es la vida. Es una cadenita que muchas veces depende de nosotros romper esa cadena. En cualquier cosa, en un abuso, en el maltrato psicológico, emocional, físico, o sea, en muchos aspectos podemos seguir lo mismo que nuestros papás nos enseñaron o nos dijeron que era bueno, lo podemos seguir con nuestros hijos. Y si ellos no se dan cuenta que eso que creen que es bueno es malo y lo cambian a algo bueno, seguirán con la misma enseñanza, con los mismos patrones y así sus hijos de sus hijos y así, hasta que haya alguien que diga, es que eso no está bien, es que eso no está correcto y yo ya no quiero que mi siguiente generación siga repitiendo eso. Y eso era lo que había dentro de mí. Esto del abuso no viene desde mí, viene desde de mis generaciones atrás, de mi mamá, de mi abuelita, de ahí no sé, quizás de más atrás. Pero es una cadena que viene y sigue, porque no ha habido una persona que diga, esto no está bien. Que a pesar de que tenga miedo, ponga un alto. Y esa fue una de las razones por la cual yo dije, no, tengo miedo, sí tengo miedo, pero ya no quiero que esto siga así. Por eso a veces no entendemos cuando Dios nos quita personas de nuestras vidas o nos aleja a las personas de nuestras vidas. A veces nuestro mundo creemos que se nos viene abajo, pero siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué en por qué te alejas, en por qué tienes que vivir otra vida para que quizás rompas esa cadena que ya tiene muchos años que ha seguido y no ha habido alguien que la haya rompido. Y esa fue la razón por la cual yo dije, yo quiero ser esa persona que rompa esa cadena. No quiero que mis hijos vivan lo mismo. Y yo creo que como papás, jamás en la vida les vamos a desear un mal a nuestros hijos. Que lamentablemente sí hay personas que le desean el mal. Lo digo porque lo estoy viviendo. Pero a mi punto de vista, lo que yo creo que está bien, yo jamás desearía que mis hijos vivieran lo mismo que yo viví, solamente para que sepan lo que yo sentí. No, jamás desearía que ellos sintieran lo que yo llegué a sentir todo ese tiempo. Jamás desearía que ellos sintieran miedo, que ellos no puedan hablar. Esa fue una de las razones por la cual decidí hablar sobre este tema.
Y ellos también lo saben, mis hijos lo saben. ¿Por qué? Porque aunque sea un tema fuerte, quiero que ellos conozcan sobre ese tema, de los peligros que puede haber. Y si en algún momento están pasando una situación así, digan, mi mamá habló, yo también voy a hablar. Eso es lo que yo deseo enseñarles a ellos, de que no lo permitan. Y que estoy 100% segura de que no va a pasar, no lo estoy. Pero quiero enseñarles a que puedan hablar, a que no tengan ese miedo a hacerlo. Y así como también tenía ese deseo dentro de mí de romper esa cadena, de enseñarles algo mejor a mis hijos, no solamente a ellos, sino a las personas que me ven, a ti que me estás viendo en este momento, que yo sé que es difícil. Cuando uno ve estos videos de verdad, dan ganas de llorar. Y si en este momento quieres llorar, llora. Es lo mejor que yo te puedo recomendar. Debemos de sacar todo eso que sentimos, no dejarlo adentro de nosotros. Y como les he dicho, nada más nos hacemos daño a nosotros mismos. Nosotros mismos nos hacemos daño. Y también quiero ser esa inspiración para ti que me estás viendo. Y que si has vivido una situación así, tú también puedes ser esa persona que rompa esa cadena, para que tus siguientes generaciones no lo sigan viviendo. Y va a haber muchas personas que no lo van a entender, que lo van a ver de la peor manera, que tú quieres hacer daño, quieres hacer sentir mal a alguien, que no estás pensando lo que estás diciendo. Va a haber muchos comentarios negativos, pero al final eres tú y es tu vida. Y de ti depende también la vida de tus hijos, lo que tú permitas y lo que no quieras permitir. Por eso creo que ahora es momento de que pienses en ti. Creo que ahora es momento de que pensemos en nosotras. Quiero dejarte una enseñanza que he aprendido durante este camino. Hablar sana, escribir libera y compartir transforma. Y eso es lo que yo quiero hacer cuando estoy compartiendo. Transformar no solo mi vida, sino la de ustedes también. Y como te mencioné en el anterior video, si necesitas ayuda, si necesitas empezar terapia, buscar esas herramientas, déjame un mensaje para yo guiarte con esas personas que te pueden ayudar. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Les estaré compartiendo más videos en los próximos días, así que déjame en los comentarios si ya leíste mi libro, qué te pareció, qué fue lo que más te gustó, o si no lo has leído, pues te invito a que lo adquieras.